conversando con toda la gente que tengo hoy, que es un lujo, docentes que se están dedicando exclusivamente a la inclusión. Educación, inclusión, dos temas que van de la mano. Y por eso quiero que veamos este informe, si el director lo pone para que podamos verlo, para después conversar acerca de lo que se dice en este informe que vemos ahora juntos. Son más de 90.000 los alumnos con discapacidad que asisten a escuelas comunes en nuestro país. Según datos del Ministerio de Educación, de 2003 a 2017 creció 4 veces el número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad cursando en escuelas de modalidad común. En ese lapso, se pasó de 21.704 a 90.345. Es decir, que esa matrícula creció un 400% en 15 años. La ampliación del marco normativo, una mayor capacitación docente, el reclamo de los padres junto con las organizaciones de la sociedad civil y el cambio de mirada social sobre la discapacidad consiguieron estos logros, que lentamente tienden a construir una escuela para todos. La educación inclusiva supone, en primer lugar, un cambio de mirada, modificar el foco de atención, poniendo el énfasis en el contexto, no en el individuo. Es decir, en pensar cómo eliminar las barreras del aprendizaje, la participación y la presencia. Aunque la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación establece que todas las escuelas tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar que el alumnado con discapacidad aprenda y participe en igualdad de condiciones, aún hay escuelas que utilizan el pretexto de no estar preparadas o ya tener cubierto el cupo por discapacidad. Una sociedad inclusiva nunca puede nacer de una educación segregada, y educar a las personas con discapacidad en espacios diferentes al resto de los niños y niñas impide su inclusión en la comunidad. Todas y todos los estudiantes cuentan, por lo cual es necesario discutir diversas estrategias para avanzar en la construcción de sistemas educativos inclusivos, en los que todos los estudiantes aprendan y participen por igual. Y eso es lo importante, ¿no? Que todos tengan la posibilidad de aprender en igualdad de condiciones. Bueno, ustedes pudieron observar este informe. Quiero que me den, Noel, ¿cuál es tu apreciación de lo que se dijo en el informe? ¿Hay todavía barreras? ¿Existen barreras para que los niños puedan aprender? Sí, yo en realidad creo que como decía Silvia en un comienzo, estamos en un proceso. Este nuevo paradigma de la inclusión tiene un montón de cuestiones que se han modificado desde lo legal, pero en la práctica nos falta mucho por hacer. Yo creo que hay muchas buenas voluntades, de alguna manera. Yo puedo decirte desde mi experiencia en el trabajo en general de ESA que las instituciones tienen mucha apertura a esto. Nosotros estamos trabajando con todos los colegios y la apertura es muy buena. Es más, en realidad la demanda a la escuela especial llega desde las escuelas comunes. Entonces me parece que de alguna manera vamos en esa vía. Yo soy como muy positiva en eso y creo que todos de alguna manera estamos como cambiando la mirada. Sí hay barreras, hay muchas, y creo que en realidad el trabajo está en eso, ¿no? En ir de alguna manera rompiendo esas barreras y por suerte de alguna manera tenemos todas estas normativas en donde le dan a los padres de alguna manera el poder de poder elegir la escuela para sus hijos. Y ahí también, discúlpame que te corte, sí. Ahí yo creo que también hay un trabajo arduo de todos nosotros, los profesionales, con el tema de los papás, ¿sí? Los papás de esos chicos. Hay que trabajarlos, sí. No todos tienen la misma experiencia o la capacidad para poder afrontar también lo que su hijo debe procesar. Entonces es un trabajo. Sí, y hay que acompañarlos. Y y tampoco hay que generalizar, porque en realidad creo que la trayectoria educativa de cada estudiante es muy particular y de alguna manera estas decisiones no se toman solo desde la escuela común. Son decisiones que se toman de manera conjunta entre los padres, entre los equipos de profesionales, entre los equipos de la escuela especial.
y entre este mismo estudiante cuando nos encontramos en secundario, que son estudiantes que ya toman posturas y hacen elecciones. Entonces creo que la trayectoria escolar mejor para ese estudiante, de alguna manera todos la vamos acompañando y estas normativas nos permiten esa flexibilidad e incluso nos permiten la movilidad entre las distintas modalidades, ¿sí? De la escuela especial y las demás modalidades. ¿Sí? Silvia, ¿crees que todavía hay barreras? Sí, siempre vamos a tener barreras, pero lo importante es eso. A veces yo siento en las escuelas que son esa incertidumbre que tiene el docente o los papás de decir, bueno, ¿cómo va a aprender mi niño dentro del contexto de esta aula con 1, 2 o 3 niños con necesidades educativas especiales? Y en realidad todo se va trabajando y se va adaptando para que todos puedan seguir el mismo ritmo de trabajo educativo sin que se sufra, su niño, digamos, no tenga un aprendizaje normal, como continúan los chicos. Entonces, esos son los temores que tienen los papás, las familias que acompañan y muchas veces estar con los chicos dentro del aula, a mí lo que me lleva es que hay una inclusión entre ellos tan maravilloso que a veces los papás de otros niños no lo ven. Cuando los chicos aceptan a los chicos con discapacidad dentro de esa aula, generando una humanidad bellísima, que creo que nosotros muchas veces desconocemos y yo siempre planteo del gran esfuerzo que hacen los papás, porque tenemos que ponernos en lugar de los padres. Yo soy una defensora de los papás porque ellos necesitan estar acompañados por profesionales que sientan humanidad por lo que le están pasando, ¿sí? Entonces, dejarlos continuar, enseñarles, contenerlos, abrazarlos, respetar tiempos. Entonces, esos tiempos son tan útiles como para cuando entran a una escuela, a una sala, o cuando ven que su niño va logrando objetivos. A veces siento que los papás dicen, y mi hijo no va a poder, y su hijo va a poder. Va a poder. ¿Sí? Entonces, generarles confianza, como también al docente. Y también a instituciones donde los directivos también tienen esa apertura, es decir, no, vamos a continuar porque lo vamos a lograr. Entonces, toda esa mirada, ese proceso, donde todos los días estamos poniendo ese granito de arena, es maravilloso. Yo siempre digo que yo estoy en mis últimas etapas de trabajo, pero creo que todos los que vienen tenemos que tener una gran humanidad para esto, ¿no? Eso de ponernos en lugar del otro. Sí, la de empatía. Ser generoso, la empatía que tantos hablamos, ¿no? Pero es ponernos, saber. Y estos medios, esto de poder charlar y de poder juntarnos y poder charlar, lleva a que la gente no desconozca este tema. Porque muchas veces nos vamos a encontrar hoy por hoy en un súper, en una sala de una clínica, niños, ¿no?, que tienen una discapacidad y que tienen una crisis. Entonces tenemos que empezar a aprender cómo nos vamos a comportar ante esa necesidad de esa mamá que está con ese niño. Hoy por hoy tenemos que saber que nos podemos poner a un costado, podemos tranquilizar a la mamá, está todo bien, ¿sí? No admirar, uy, ¿qué pasa? La mirada que tanto puede lastimar. A los papás sufren mucho esas miradas. Entonces, si nosotros podemos hacerles ver eso y enseñarle a las demás personas cómo actuar antes, estamos... Y lo bien que estás diciendo, Silvia, la parte amorosa, la parte afectiva. Sí, yo estoy convencida. La necesidad por ahí que tienen, que uno lo siente en los niños, lo sienten en los operarios, en mi caso, ¿no? La necesidad, como lo siento también en los papás. Sí, totalmente. La necesidad de un abrazo, de una contención, de un sí, ustedes pueden. A veces generamos los profesionales, algunos, de hablar en formas difíciles o con terminologías que son, sería lo correcto, ¿verdad? A veces decimos, bueno, la terminología nos ayuda a expresarnos correctamente. Pero si yo hablo con esas expresiones a un papá que está desolado, que está triste, que está en un proceso de aceptación, y que viene de caminos, a veces de cansancio, claro, y diagnóstico, y de vuelta de médico, y no saber qué hacer, a ver,
no estoy ofreciéndole lo mejor como profesional. Yo creo que es escucharlos, es darle una palabra de aliento, y yo siendo buena profesional, darle las herramientas, y si no las tengo, decirle, a ver, no, a ver, en la escuela especial, a ver, ¿dónde podemos buscar las herramientas? La importancia entonces de acompañar, siempre estar acompañando. Siempre. Hacemos una pausa muy pequeña y vamos a hablar de lo que sucede en las escuelas aquí en General Deza. Escuela especial, escuela común, ¿qué sucede en nuestra ciudad? Hacemos una pausa muy pequeña, ya volvemos con más Políticamente Correctos.